Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches otra vez para todos los participantes. Buenas Vamos noches, a doctor. iniciar esta tercera jornada de lo que son la revisión de AINES, lo que es terapia de la inflamación y el dolor. Bueno, la primera noche hemos revisado lo que es fisiopatología. Ayer hemos visto un poco de lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia y los efectos adversos que nos pueden producir los AINES. Y esta noche vamos a entrar directamente a terapéutica, es decir, a revisar cada uno de a revisar uno por uno los principales AINES y qué efectos tienen. Vamos a empezar viendo lo que es el ácido acetilsalicílico o aspirina. Y como les decía anoche, es uno de los AINES que tiene las 4 funciones muy equilibradas, que son básicamente, es analgésico, o sea, nos sirve para el dolor, es antitérmico para la fiebre, es antiinflamatorio y a la vez es también antiagregante plaquetario. Estas cuatro acciones están bastante equilibradas en este medicamento. Entonces, por eso es que cuando se hacen muchos estudios y se sacan nuevos medicamentos, se quiere comparar, la mayoría comparan con la acción de la aspirina, por eso a veces dicen, por ejemplo, el paracetamol es 2 veces más analgésico, más efectivo que la aspirina. Se puede decir que sí, o que el meloxicam es 3 veces mejor antiinflamatorio que la aspirina, nos sirve incluso para comparar. La dosis estándar que usamos del ácido acetilsalicílico son 500 miligramos cada 6 horas. Podemos usar de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas. Esa es la dosis que usamos de la aspirina. Como les decía, presentan todas las acciones farmacológicas que tienen que ver con AINES. Reitero, es analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Su acción es que acetila irreversiblemente la COX, es decir, que bloquea irreversiblemente la COX. Una vez que la aspirina bloquea a la ciclooxigenasa, el efecto solo acaba cuando la aspirina es metabolizada en nuestro organismo. Mientras la aspirina esté en sangre, va a seguir actuando. Y eso es uno de los problemas por los que, por ejemplo, por su acción antiagregante plaquetaria, nos puede producir hemorragias. Porque mientras esté en el organismo, mientras no se elimine la aspirina de nuestro organismo como acetil, es decir, en otras palabras, bloquea irreversiblemente la ciclooxigenasa, el bloqueo es tan fuerte que no va a pasar su efecto hasta que la aspirina sea metabolizada y eliminada de nuestro organismo. ¿Para qué usamos la aspirina básicamente? Usamos como analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Y también usamos para la prevención y tratamiento de la trombosis o el infarto cardíaco o el accidente vascular cerebral, es decir, para aquellas patologías donde existe una tendencia a la coagulación. Obviamente que estamos usando una acción antiagregante, en este caso para prevenir otro tipo de eventos. Y enseguida vamos a ver cuáles son las dosis a las que tenemos que usar. Ahora, aquí voy a dar un tip que se aplica en la mayoría de los AINES. Y eso quiero que me lo tomen muy en cuenta. Porque por algo cuando existe una dosis como en este caso de 500 miligramos a 1 gramo, es decir, hay un rango que nos dice que podemos usar una tableta de 500 o el doble, es decir, 2 tabletas, 1 gramo cada 6 horas, no es en todos los casos. Cuando vayamos a usar un AINE como analgésico o como antipirético, es decir, cuando usemos un AINE
para tratamiento solo del dolor o solo de la fiebre, usamos siempre la dosis más baja. Esa es una norma. Por ejemplo, si yo voy a usar aspirina para una cefalea, es decir, para un dolor de cabeza, para un cuadro febril, mi dosis va a ser 500 miligramos. ¿Ya? Y eso, les reitero, aplica a todos los AINES que tienen un rango de dosis. Otro ejemplo típico que vamos a ver más adelante, por ejemplo, del ibuprofeno, de 400 a 600. Lo mismo, aplica exactamente la misma fórmula. Si es para dolor, si es para fiebre, uso la dosis más baja, en este caso 500 miligramos. Si voy a usar para inflamación, es decir, tengo un proceso inflamatorio, una articulación que se ha hinchado, un esguince de tobillo que está inflamado, hinchado, cuando vaya a usar un AINE como antiinflamatorio, uso la dosis máxima, es decir, 1 gramo. Es eso, y eso también aplica en los otros AINES. Les reitero, y lo voy reiterando según vayamos revisando. Entonces, como analgésico antipirético, la dosis más baja, en este caso 500 miligramos, y como antiinflamatorio, siempre la dosis más alta, 1 gramo. Muchos creen, y ese es un error, dice, me está doliendo la cabeza, tómate una aspirina. No, me está doliendo muy fuerte, entonces mejor me tomo 2. No es así. Si te tomas 2, más estás buscando el antiinflamatorio, el efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es la implicancia de esto? Yo les decía ayer claramente que el uso del AINE por los efectos colaterales que tiene, en este caso la aspirina es uno de los que más efectos colaterales tiene, porque bloquea indistintamente COX-1 y COX-2. Por tanto, si bien me va a producir analgesia, me va a bajar la fiebre, me va a bajar la inflamación, pero también me va a bloquear las prostaglandinas protectoras y me puede producir una gastritis, una úlcera gástrica o un sangrado gástrico, o me puede producir una falla renal. Y mientras más alta sea la dosis y por más tiempo use, mayor el riesgo. Por eso ayer les decía, una recomendación es de usar el menor tiempo posible y la dosis más baja posible. Entonces, si yo voy a usar como analgésico o antipirético para una cefalea, para una fiebre, no tengo que usar 1 gramo, la dosis que sé que me va a ser más tóxica, sino trato de usar la dosis más baja, que es 500 miligramos. Eso es muy importante. Obviamente, para el tratamiento de trombosis e infarto, es decir, para hacer la anticoagulación, para usar su efecto antiagregante plaquetario, la dosis es distinta. La dosis, como veremos en un ratito, en otro cuadro, es de 75 a 160 miligramos, o sea, y una sola vez al día. O sea, para su efecto antiagregante necesitamos dosis muy bajas. ¿Cuáles son los efectos adversos que podemos tener con la aspirina? El síndrome de Rey, que eso se da más que todo en niños, se caracteriza por un daño hepático y después un daño neurológico, y es por eso que en niños, fundamentalmente en niños menores de 5 años, no se debe usar la aspirina, por este peligro. Una sobredosis de aspirina nos puede producir una estimulación del sistema nervioso, una alcalosis y una acidosis respiratoria, que incluso si se agrava nos puede llevar a la muerte. O nos puede producir también una intoxicación aguda por aspirina. Eso lo vamos a aclarar en el siguiente cuadro. No sé quién está con su micrófono abierto que se está metiendo bulla. Bueno. Entonces, son las dosis que tenemos de la aspirina. Por ejemplo, como antiagregante plaquetario, podemos usar de 80 a 160 miligramos una sola vez al día. No es cada 8 horas, no, sino una sola vez. Por ejemplo, aquí, tenemos un medicamento que es la aspirineta, que eso se usaba mucho en niños antes, y hasta ahora todavía se fabrica la aspirineta, pero ya no tanto para niños, sino por su efecto antiagregante. ¿Cuál es la dosis de una tableta de aspirineta? Son 100 miligramos, entonces 100 miligramos cae perfectamente en este rango. Entonces, con una aspirineta al día, yo tengo el efecto antiagregante. Y eso lo uso cada día.
y con eso evito que se formen coágulos en pacientes que tienen riesgo de infarto cardíaco, de un accidente vasculocerebral o de una trombosis arterial profunda. Entonces, una trombosis venosa profunda o una trombosis arterial. Entonces, en esos casos, hago eso, es una forma de hacer profilaxis. Les decía como analgésico o antipirético, es decir, para el dolor y la Bulla de fiebre, allá, la bulla de allá ahora. la dosis es de 500 a 2000 miligramos. Es decir, Haciendo, Fran. Mira esta gorda, pedo. bueno, pues que Micrófonos, por favor, colegas. nunca falla, nunca falla. Así es, doctor, disculpe. Entonces decía de 500 a 2000 miligramos, es decir, 1 a 4 tabletas por día. O sea, usamos tabletas de 500 miligramos, podemos usar uno cada 8 horas, máximo uno cada 6 horas. Como les decía, las dosis más bajas es para analgesia y para fiebre. Si quiero tratarla como antiinflamatorio, uso las dosis más altas, 3 a 6 gramos al día. Vale decir, 1 gramo cada 6 horas en promedio, lo ideal, que serían 4 gramos. Máximo puede llegar a 6 gramos, pero lo ideal no pasar de los 4 gramos, 1 gramo cada 6 horas para que sean 4 gramos. Pero el rango es de 3 a 6. Esa es la dosis antiinflamatoria. Como les decía, la dosis antiinflamatoria siempre es mayor a la dosis analgésica o antipirética. Hasta aquí son los usos clínicos de la aspirina, es decir, como antiagregante, como analgésico antipirético o como antiinflamatorio. De aquí para arriba ya son dosis tóxicas. Si por algún motivo yo me tomo 6 a 10 gramos de aspirina, es decir, me tomo 12 a 20 tabletas de aspirina en un día, puedo tener hiperventilación y alcalosis respiratoria. Si por algún motivo me tomo 10 a 20 gramos de aspirina en un día, que son 20 a 40 tabletas, me va a dar fiebre, deshidratación y una acidosis metabólica. Y si por alguna mala suerte llego a tomar 20 a 30 gramos de aspirina, que son 40 a 60 tabletas, shock, coma, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y muerte. Es decir, que si se quieren suicidar con aspirina, tendrían que tomar unas 60 tabletas de aspirina y pueden estarse suicidando. Claro que no va a ser nada agradable esa muerte. Entonces, esas son las dosis de la aspirina. Y como les decía, así es como se maneja. No se olviden esto. Siempre como analgésico antipirético, la dosis terapéutica más baja y como antiinflamatorio la más alta. Eso se aplica en varios de los años que vamos a ver a continuación. El famoso paracetamol o acetaminofeno. El paracetamol se usa a una dosis estándar de 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas. El paracetamol, no se olviden que es analgésico y antipirético. No es antiinflamatorio. El paracetamol no tiene acción antiinflamatoria. Y alguna vez yo he visto en alguna historia clínica prescribir paciente, pesa, aumento de volumen en rodilla derecha, dolor intenso, paracetamol. No es antiinflamatorio, no iría bien eso. En niños siempre tenemos que hacer el cálculo por peso. Entonces le da 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. Es decir, si digamos que tengo un niño de 10 kilos, multiplico 10 por 10, son 100, entonces el niño debe recibir 100 miligramos por dosis. Muy bien. Máximo 15 miligramos. Lo ideal es empezar siempre con la dosis más baja, ya sea cuando el niño tiene fiebre. Siempre en los niños por peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener un niño de 1 año que puede pesar 8 kilos. O podemos tener un niño también de 1 año que nos puede pesar tranquilamente 16 kilos. Si le doy, como otros hacen, dar una cucharillita cada 8 horas, así sin hacer el cálculo por peso, de pronto para el niño de 8 kilogramos que tiene 1 año, porque a veces si se fijan, en los prospectos de los medicamentos dice, de 0 a 6 meses, media cucharilla, de 6 meses a 1 año, 1 cucharilla, de 1 a 2 años, 1 cucharilla y media, mayor de 2 años, 2 cucharillas. Así ponen, pero eso no es lo adecuado, como les decía. ¿Por qué?
Porque un niño de un año puede pesar 8 kilogramos, un niño un poco desnutrido, flaquito, y de pronto una cucharilla puede ser mucho, le puede dar efectos tóxicos. O si el niño pesa 15 o 16 kilos, que también se puede dar en un niño de un año, que está gordito y bastante bien nutrido, de pronto en cucharilla va a ser muy poco para él y no le va a hacer efecto. Por eso siempre debemos hacer el cálculo por miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces este es el rango. Y este dice por dosis, o sea, este cálculo es para dos. ¿Cuántas dosis le damos a un niño? Igual que aquí, 3, máximo 4 veces al día, o sea, cada 8, cada 6 horas. Como les decía, el paracetamol es un muy buen analgésico, es muy buen antipirético para la fiebre. Entonces, para dolor y para fiebre es perfecto. Y ya les decía que el paracetamol se ha visto que actúa más que todo a nivel central, actúa a nivel de lo que ahora se llama la vía del COX-3, bloquea las prostaglandinas que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, por eso su efecto es muy bueno. Por eso también el paracetamol se puede combinar con otros analgésicos, con otros AINES, para si queremos potenciar el efecto analgésico del mismo. Por ejemplo, una muy, pero muy buena combinación es ibuprofeno con paracetamol. Porque el ibuprofeno me calma el dolor a nivel periférico y el paracetamol a nivel central, entonces es una excelente combinación. Entonces, antes de yo pensar en usar tramadoles y otros tipos ya derivados de los opioides, preferiría hacer esa combinación primero de ibuprofeno con paracetamol y les va a ir muy bien, calma muy bien. Eso para dolor, estoy hablando, para dolor específicamente. Es muy buena combinación. Entonces, esa es la ventaja y que no nos produce más efectos colaterales, porque el paracetamol, al no bloquear la COX-1 ni la COX-2, sino la COX-3, no tiene efectos colaterales. Por eso el paracetamol se puede usar sin ningún peligro en pacientes que tengan antecedentes de úlcera gástrica, que sean de la tercera edad, todo, porque no tiene los mismos efectos, ni nos produce una falla renal, ni nada de eso. Entonces, por eso el paracetamol es una muy buena alternativa como analgésico y como antipirético en pacientes que tuvieran cualquier problema de salud concomitante. Por eso aquí dice no produce irritación gástrica. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hablamos de una sobredosis que nos puede producir una falla hepática. La sobredosis nos puede producir una hepatitis, una falla hepática medicamentosa. Cuando un adulto ha tomado 14 gramos en un día. 14 gramos son más o menos 28 tabletas, aunque ahora también ustedes saben, hay paracetamol de 1 gramo, así que o sea, tomado 14 tabletas de 1 gramo o 28. Parece algo que no sucedería nunca, pero sucede. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos el paracetamol lo venden en frascos hasta de 100, hasta de 1000 tabletas, pacientes que están con migrañas permanentes y que tienen frascos de 100, de 500 tabletas y a veces toman como tostado sin darse cuenta, les sigue doliendo, siguen tomando. Entonces no es raro que puedan llegar a esta dosis. Y en niños, si sobrepasan los 6 gramos, sí puede haber una toxicidad hepática. El paracetamol tiene toxicidad hepática cuando se da en sobredosis. ¿Cuál es el antídoto si es que yo tuviera un intoxicado por paracetamol que está arruinando su hígado? Entonces se le administra N-acetilcisteína, la acetilcisteína, que es el antídoto para tratar la sobredosis del paracetamol. Entonces, lastimosamente el paracetamol, pese a que es un medicamento ya, por un lado es barato y por otro lado ha sido ya muy criticado, la gente ya no confía porque dice, como les decía ayer, he hecho 3 horas de fila para que me den un paracetamol, ¿cómo es posible? Si yo me compruebo nomás en la farmacia. No es así, el paracetamol sigue siendo un medicamento muy noble, que nos ayude, como les decía, incluso en pacientes que tienen factores de riesgo de úlcera que necesitan un analgésico. Entonces, como esta no produce irritación gástrica, podemos usar en pacientes renales, podemos usar en pacientes que tengan antecedentes de úlcera gástrica. Entrando al grupo de los pirazolónicos. Los pirazolónicos son más analgésicos y antipiréticos. Igual, no tienen acción antiinflamatoria, son acciones de una muy leve acción antiinflamatoria que no es significativa. Entonces, estos son otros medicamentos que solo se usan para el dolor. Y aquí tenemos el metamizol o dipirona, ¿no? Entonces, el metamizol o dipirona
es muy, pero muy buen analgésico y muy buen antipirético también. La dosis va de 300 a 500 miligramos cada 8, cada 6 horas. Eso es oral. Tablets, generalmente las tabletas se usan de 500 miligramos, pero se puede usar de 300 a 500 miligramos cada 8, cada 6 horas, va a decir 3 a 4 veces al día. Hasta hace unos 10 años estaba contraindicado en menores de edad, no se recomendaba. ¿Por qué? Porque pueden producir una anemia plástica. Y obviamente los niños son los de más riesgo porque esa su médula recién está en maduración, su médula ósea, que es donde se producen los glóbulos rojos. Entonces, nos podía producir una anemia plástica. Por eso no era recomendable. Pero se han hecho varios estudios y se ha visto que si bien hay un riesgo aumentado en niños, si tenemos cuidado en la dosificación, no habría tanto el riesgo. De todas maneras, se puede usar metamizol solamente en mayores de un año, a una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. Máximo 3 dosis al día, 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Entonces, siempre reitero, a los niños hay que hacerse el cálculo por kilogramo de peso. Porque yo he visto a muchos colegas que, como los niños vienen con fiebre y a la madre lo que más le preocupa es la fiebre, y con cierta razón, porque los niños menores de 2 años pueden convulsionar, más frecuente menores de 1 año, pueden convulsionar. De pronto he visto a los colegas ponerse media ampollita, hacerles poner inmediatamente media ampolla bien intramuscular de dipirona, y no es aconsejable. Siempre la dosificación de estos medicamentos debe ser por kilogramo de peso, ¿no? Siempre el cálculo tiene que ser así. Otra ventaja que tiene el metamizol o la dipirona, tiene una leve acción relajante del músculo liso. ¿Y dónde vamos a encontrar músculo liso? En las vísceras huecas, es decir, en el intestino, en los conductos, en la vesícula biliar, en el colédoco, que es el conducto que lleva la bilis hacia el intestino, etc. Y esa acción relajante puede hacer de que bueno, les decía, esta acción relajante del músculo liso puede ser que tenga un cierto efecto antiespasmódico. Por eso, generalmente, cuando, por ejemplo, tenemos un cólico biliar, donde es la vesícula la que está molestando porque puede tener cálculos, se pone el 2 en 1, que es el 2 en 1, se pone metamizol con un antiespasmódico y obviamente el metamizol va a potenciar la acción antiespasmódica por esta su acción relajante y por eso va muy bien en el tratamiento de un cólico biliar, esta combinación. Como sabemos, el metamizol o dipirona también viene para administración parenteral, ¿no? O sea, viene inyectable. Podemos usarlo por vía intravenosa o por vía intramuscular. La vía intramuscular, si bien es más segura, el problema es que es muy dolorosa. La inyección es bastante dolorosa. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Y por vía intravenosa también se puede usar cuando el dolor es muy intenso y queremos que nos actúe inmediatamente, pues podemos usar la vía intravenosa. Pero ¿cuál es el peligro de usar vía intravenosa? Que nos puede producir esto, la anafilaxia. La anafilaxia, como ustedes saben, es una alergia muy severa que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y un paciente, si el médico no actúa dentro de los 5 a 7 minutos de producir la anafilaxia, el paciente se puede morir. Entonces hay que saber actuar en estas situaciones. Ahora, aprovecho esto para explicar o para dar otro tip muy general. ¿Cuándo yo elijo usar la vía oral, la vía intramuscular o la vía intravenosa? ¿En qué momento yo me decido por qué vía utilizar? ¿Alguien se le ocurre o alguien sabe en qué momento elijo la vía oral, en qué momento la intramuscular y en qué momento la vía intravenosa? ¿Quién me puede comentar algo? ¿Nadie? ¿Por qué será que hay vía oral, intramuscular, intravenosa?
Bueno, algunos medicamentos, porque por vía oral no se puede usar, porque el jugo gástrico inactiva el medicamento, es por eso lo viene a inyectar, pero eso no es a lo que me estoy refiriendo. Cuando tenemos las tres opciones, como en este caso tengo el metamizol, tengo en tabletas, tengo para vía intramuscular y para vía intravenosa. ¿En qué momento elijo qué vía utilizar? Dependiendo, doctor, de cómo se encuentra el paciente. Si está con vómitos, no le vamos a dar en comprimido, digamos. Esa es una opción. Otra, Dependiendo de la intensidad del dolor también puede ser. puede ser, Intravenosa cuando quiero una acción más rápida, ¿no? exactamente. En general es eso. Si el dolor es leve a moderado y todavía el paciente puede estar tranquilo y esperar un lapso de tiempo más, entonces le doy vía oral. ¿Por qué? Porque el medicamento, cualquier medicamento que se tome por vía oral, inicia su acción a la media hora y su máxima acción se va a producir a la hora hasta las 2 horas, dependiendo del medicamento. Pero en promedio podemos decir que es media hora, que hasta o sea, a la media hora empieza la acción y a la hora ya tenemos un buen efecto. Entonces, obviamente, si un paciente está con dolor, el dolor todavía le va a durar de media hora a 1 hora. Y si el paciente, si es leve a moderada, va a poder tolerar. Pero si el dolor es un poco más intenso, ya puedo buscar la vía intramuscular. La vía intramuscular, obviamente, el inicio de acción va a ser a los 15 minutos y ya a la media hora ya va a tener un máximo efecto. Pero si el dolor es tan intenso que el paciente realmente no puede tolerar, lo mejor es hacer la vía intravenosa, porque en la vía intravenosa el efecto va a empezar al minuto. Entonces, de eso depende. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Tú tienes sus ventajas y desventajas. Si bien estamos hablando del inicio de acción, va a ser bastante rápido. La ventaja de la vía oral, si la desventaja es que tarda un poco en iniciar su acción, la ventaja es que me va a durar por más tiempo. En la tableta su acción me va a durar unas 8 horas mínimamente. Por vía intramuscular también puedo tener un buen periodo de acción entre las 4 o 6 horas. En cambio, la vía intravenosa, si bien me va a calmar el dolor inmediatamente, pero su acción va a ser muy efímera. A la media hora puede ya estar desapareciendo. Entonces, eso también uno tiene que valorar. Entonces, esa es en general la que nos hace elegir de acuerdo a la intensidad de los síntomas qué vía voy a utilizar para usar el medicamento. Y obviamente hay otras condiciones, como decía una de las doctoras, que si está vomitando, obviamente no le voy a dar vía oral, porque si le doy lo va a vomitar y el medicamento no se va a absorber y no va a dar la acción. Eso también es otra forma de elegir la vía. Entonces, en este caso con el metamizol o la dipirona, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a usar por vía intravenosa. Por vía intravenosa nos puede producir anafilaxis. Si bien también se puede producir por vía oral, por vía intramuscular, es menos frecuente. La vía que más cuidado que tener es la vía intravenosa. Es por eso que cuando vayamos a usar la vía intravenosa hay que poner lento, en unos 30 segundos el medicamento. No sé, porque si le ponemos violentamente, en cualquier medicamento en general que usemos vía intravenosa, si rápidamente pasamos el medicamento en menos de 5 segundos, nos puede dar una anafilaxis. Entonces hay que poner poco a poco, con toda la calma, lentito, cuando sea vía intravenosa, y más que todo la metamizol o dipirona, porque nos puede producir una anafilaxis. También puede producir una leucopenia, es decir, una disminución de glóbulos blancos, una granulocitosis, igual que tiene que ver con la leucopenia, que son un tipo de leucocitos, los granulocitos. Nos puede producir una anemia plásica al individuo, y esto se da más que todo, mientras más joven sea el individuo, mayor la posibilidad de una anemia plásica. Es por eso que antes, como les decía, no se indicaba en niños. Y mucho cuidado, cuando usemos la vía parenteral, fundamentalmente usemos vía intravenosa, nos va a dar hipotensión por esta acción relajante del músculo liso, porque las arterias también están cubiertas por músculo liso, entonces nos puede dar una hipotensión arterial. Entonces, mucho cuidado al paciente le pongan intravenosa y lo hagan parar rápido de la camilla y el paciente se esté desmayando. Entonces, una vez que se le pone, se le hace que el paciente repose unos 10 a 15 minutos y primero se lo hace sentar, unos 5 minutos está sentado y recién se lo hace parar, si es que están despachando al paciente a su casa. Mucho cuidado con la hipotensión que nos produce el metamizol o dipirona.
De los propiónicos, es un grupo homogéneo, son varios medicamentos que tenemos. Aquí tenemos el ibuprofeno, el más conocido, el naproxeno, el ketoprofeno, el flurbiprofeno. El ibuprofeno, que es el que más utilizamos, la dosis es de 400 a 600 miligramos cada 6 o cada 8 horas, es decir, 400, 600 cada 3 a 4 veces al día. Aquí, por ejemplo, aplica perfectamente lo que yo les he dicho. Porque el ibuprofeno es un medicamento muy bueno que tiene una excelente acción analgésica, es muy buen analgésico, es muy buen antipirético, es decir, sirve también para la fiebre, y también es antiinflamatorio. Ahora, ¿cuál es la dosis? Ya les he dicho. 400 miligramos cada 6 o cada 8 horas, primero cada 8 horas, voy a usar como analgésico y como antipirético, 400 miligramos. Si yo quiero, digamos, el paciente está con una cefalea, que eso es dolor, no es que su cerebro esté inflamado, es un dolor de tipo neuropático, yo le doy solamente 400 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas. Si tiene fiebre, lo mismo, ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas. Pero si el paciente tiene un proceso inflamatorio, es decir, su rodilla, por ejemplo, se ha caído, está hinchada y está con proceso inflamatorio, ahí sí uso la máxima dosis, que es 600 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. No se olviden que la máxima dosis del ibuprofeno debía ser 2.400 miligramos al día. 2.400 miligramos al día. No más de eso. Entonces, 2.400 sería si uso 600 miligramos cada 6 horas. 6 por 4, 24, 2.400. ¿Verdad? Ahora, lastimosamente, digo, esto han sacado tabletas de 800. Bueno, si voy a usar 800, la máxima dosis es 2.400, entonces al máximo le doy 3 veces al día. 800 cada 8 horas. 8 por 3, 24, 2.400. Entonces, eso es, pero para procesos inflamatorios. Yo he visto en una farmacia, en mi delante, le he dicho el comprador, el paciente, le he dicho a la farmacéutica, por favor, estoy con un dolor de cabeza, entonces un ibuprofeno. Y le dice, tengo de 400 miligramos, de 600, pero es que mi dolor es muy intenso, le dice. Entonces, compres el de 800. Eso es lo que, si uso la dosis 800, es pues más que todo como antiinflamatorio. Entonces, con 400 está bien para dolor y para fiebre. Y las dos más altas, 600 o 800, usamos para inflamación. Eso no se olvide. En niños, la dosis es de 7 a 10 miligramos por kilogramo por dosis. O sea, cada dosis hacemos el cálculo. Igual, 7 miligramos, más que todo, vamos a usar 7 miligramos por kilogramo en niños que tengan solo fiebre o dolor, y 10 miligramos podemos usar en niños que tengan algún proceso inflamatorio. Si un niño, por ejemplo, pesa, qué sé yo, 15 kilos, entonces le daré 7 por 15, sería más o menos 105 miligramos, eso sería lo que le daría por dosis, ¿no? El ketoprofeno, por ejemplo, más tiene una acción antiinflamatoria y también analgésica y no tanto antipirética, entonces, para la fiebre. Entonces, les damos 50 miligramos cada 8 horas. El naproxeno también más usamos para procesos inflamatorios, aunque también nos puede ser útil para procesos dolorosos. Tampoco es muy buen antipirético. En este caso damos de 250 a 500 miligramos cada 8 o cada 12 horas, si 2 veces o 3 veces al día. Igual, si vamos a usar más que todo para dolor y para fiebre, usamos 250, y si vamos a usar para inflamación, usamos 500 miligramos. El flurbiprofeno se podemos dar a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas, es decir, 2 veces al día. Es la ventaja, que espaciamos más. El flurbiprofeno igual, más para dolor y para inflamación. Las propiedades, como les decía, son semejantes a la aspirina. Es muy buen analgésico. Los propiónicos, fundamentalmente el ibuprofeno, es muy buen antipirético y muy buen antiinflamatorio. Quizás la acción que menos desarrollada tiene es la acción antiagregante plaquetaria. El naproxeno, como hemos visto, la absorción es más lenta. Por eso podemos usar cada 12 horas. Dentro de los efectos adversos tenemos efectos gastrointestinales menores, que sí nos pueden dar gastritis,
Raramente en pacientes muy susceptibles puede producir una úlcera, pero no tiene mucho efecto, por eso es que se usa tanto el ibuprofeno, por ejemplo, hasta la actualidad. Dentro del grupo de los antranílicos o fenamatos, tenemos que estos son más que todo analgésicos, no son antiinflamatorios. Y tienen la ventaja que actúan más a nivel del sistema nervioso central, es decir, lo que ahora se está llamando la vía de la COX-3, las prostaglandinas a nivel central. Entonces tenemos el ácido mefenámico, que se da a una dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Eso es lo que podemos ver. Y los efectos adversos que podemos tener son mareos y diarreas. Y el que más usamos, y eso también ustedes más deben ver, es el clonexinato de lisina, que se da a una dosis de 125 miligramos cada 6 horas por vía oral, es decir, una tableta 4 veces al día. O también tenemos por vía parenteral ampollas de 2 mililitros que tienen 100 miligramos. Se puede usar por vía intramuscular y también intravenosa. Y esto se puede usar hasta un máximo de 3 ampollas al día. Entonces, es uno de los, el clonexinato de lisina, que es el que más usamos, es más que todo como analgésico. Y su acción antipirética también la tiene, pero no es tan buena como, por ejemplo, la de la dipirona o del mismo ibuprofeno. Entonces, el clonexinato de lisina más usamos como analgésico. También hay un medicamento que es más que todo antiinflamatorio, más que analgésico. Ese es el ácido meclofenámico. Eso se da a una dosis de 100 miligramos cada 8 o cada 6 horas, es decir, 3 a 4 veces al día. Derivados del ácido acético, de los indolacéticos, tenemos la indometacina. La indometacina es uno de los más potentes antiinflamatorios que tenemos. Llegaría a ser uno de los top en cuanto a inflamación. La desventaja de la indometacina es que produce mucho efecto colateral. Fundamentalmente es el que más nos produce riesgo de una gastritis medicamentosa que puede tener una úlcera e incluso una hemorragia digestiva. Mucho cuidado, porque la indometacina es muy irritante gástrico y también nos puede producir un problema, una falla renal. La dosis de la indometacina por vía oral es 25 miligramos cada 8 horas, es decir, 3 veces al día por vía oral. Y también tenemos una presentación por vía rectal, que son 100 miligramos que se pone una vez al día nada más, preferentemente en la noche. Son 100 miligramos vía rectal, ¿no? Como les decía, es el más potente inhibidor de las prostaglandinas. Es el que bloquea, pero fuertemente, tanto la COX-1 como la COX-2. Por eso tiene un muy buen efecto antiinflamatorio. Pero al bloquear la COX-1 tiene mucho efecto colateral, fundamentalmente en estómago y en riñón. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la indometacina. Por ejemplo, para problemas articulares, para inflamaciones articulares, incluso en artritis reumatoidea, va muy bien. ¿Por qué? Porque la concentración que se tiene en el líquido sinovial es muy similar a la concentración plasmática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente vamos a tener la misma concentración en el líquido sinovial, en la articulación, que en el plasma. Por eso actúa también en problemas articulares. El problema, les decía, son los efectos adversos, que se presentan hasta en un 50% de los pacientes. Y por esa causa, hasta un 20% abandona el tratamiento por los efectos colaterales que se producen. Como les decía, es muy irritante gástrico. Se produce una gastritis medicamentosa, úlcera e incluso y puede producir también una falla renal. Puede producir cefaleas frontales en un 25-50%, pero se ha visto, por ejemplo, que la vía rectal a veces es mejor tolerada, pero tiene también, siempre a la larga, termina produciendo los mismos efectos colaterales. Es por eso que se recomienda que la indometacina no se use por mucho tiempo, máximo 5 días, y después se haga periodos de descanso. Solo en las fases más críticas se puede usar. Como les decía, indometacina es sinónimo de inflamación, o sea, es antiinflamatorio. La indometacina no se usa como analgésico. No es un muy buen analgésico, pero sí muy buen antiinflamatorio.
Entonces, para proceso inflamatorio nos va muy bien. Si solo es dolor, no es muy recomendable usar la indometacina. Los fenilacéticos, uno de los medicamentos más utilizados, el diclofenaco. Las dosis del diclofenaco son de 50 a 100 miligramos cada 8, cada 6 horas, es decir, 3 a 4 veces al día. En niños, la dosis es 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis, es decir, igual siempre el range es el cálculo por kilo de peso, y su acción es comparable al ibuprofeno. También sabemos que existe por administración parental. También tenemos el ibuprofeno el diclofenaco en ampollas. El diclofenaco es un excelente antiinflamatorio. Es muy buen analgésico. Su acción menos desarrollada quizás sea su acción antipirética, es decir, para la fiebre. No es recomendable usar el diclofenaco por fiebre, pero en caso extremo de que no tenga medicamento lo puede usar. Obviamente para la fiebre mejor que el diclofenaco es el paracetamol o el ibuprofeno. Pero si vamos a usar como analgésico antiinflamatorio es excelente. Y fundamentalmente va muy bien en procesos, en procesos dolorosos articulares. Es que tiene también muy buena penetración al líquido sinovial y por eso en procesos articulares también nos va muy bien. A ver, les voy a rogar 30 segunditos, voy a tomar un poquito de agua. Ahora sí. Ya se estaba secando la boca. Pues les decía que el diclofenaco es muy buen antiinflamatorio en anticoagulación. En el diclofenaco van a encontrar dos presentaciones que a veces no nos damos cuenta. Ustedes como farmacéuticos deben saber. Hay el diclofenaco potásico y el diclofenaco sódico. ¿Por qué habrán sacado esas dos presentaciones? ¿Por qué habrá diclofenaco potásico y diclofenaco sódico? ¿Alguien sabe? El potásico se emplea en pacientes con hipertensión. Perfecto, una opción. Es correcto. ¿Y otra? Se disuelve más rápido, su acción es más rápida del potásico que el del diclofenaco sódico. Correcto, también es correcto. Esos son los dos motivos por que existe esa presentación. Uno puede ser por los pacientes hipertensos por el sodio, porque ustedes saben que el sodio hace elevar la presión, es correcto. Y otro es para tener una más rápida acción. Pero ¿por qué el potásico será de más rápida acción? Ahí viene la pregunta del millón. ¿Por qué actúa más rápido el potásico? Porque actúa a nivel intracelular. Correcto, pero ¿qué tiene que ver el potasio? ¿Cómo era? Bueno, fácil porque, como sabemos, el ion potasio está dentro de las células, así que la célula tiene una mayor afinidad para meter potasio dentro de la célula. Entonces, si al potasio, entre comillas, le enganchamos o le amarramos el diclofenaco, el potasio al ingresar a la célula va a jalar al diclofenaco y su acción va a ser más rápida. Entonces, por eso el diclofenaco potásico es más rápida su acción, porque aprovechando de que la célula tiene mucha afinidad por el potasio, la célula introduce rápidamente el potasio a su interior, se introduce a la vez al diclofenaco potásico, y por eso actúa más rápido. Y lo otro, como decíamos, es para evitar un exceso de sodio que nos puede hacer subir la presión. Pero no se olviden que la presión no solo sube por el sodio, sino, ya les decía, dentro de los efectos colaterales, todos los AINES pueden interactuar con los antihipertensivos, también nos pueden hacer subir la presión. Luego tenemos otro grupo, los de los
pirrol acéticos, que es el ketorolaco. El ketorolaco se usa en una dosis vía oral de 10 a 20 miligramos cada 8, cada 6 horas. Antes solo habían las tabletas de 10 miligramos, ahora abundan las de 20 miligramos. Y también tenemos en ampollas de 20 y 30 miligramos. Y últimamente más están saliendo las de 30. El ketorolaco es uno de los más potentes analgésicos de este grupo. En realidad es el más potente de los analgésicos de este grupo, de los AINES. Es un analgésico muy bueno. Les decía que la mayoría de los AINES actúan en dolor leve a moderado. El ketorolaco se escapa un poco del grupo, puede incluso actuar en dolor severo. Es muy buen analgésico. La desventaja es que si se usa por mucho tiempo, si se usa por más de 5 días, nos puede producir un daño renal más rápidamente. Es muy tóxico renal. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado con el ketorolaco, y el ketorolaco no se debe usar por más de 5 días, ¿no? Y tampoco se debe tratar de usar a dosis plenas, es decir, digamos 20 miligramos cada 8, cada 6 horas. Hay que tener cuidado. Y las ampollas. Si voy a usar en ampollas, si es por vía, si voy a usar la ampolla, ¿qué se llama? En pacientes no internados, en pacientes que son tratados ambulatoriamente, máximo de usar una ampolla de 30 miligramos al día, ¿no? Si voy a usar de una dosis de 30 miligramos cada 8, cada 6 horas, eso se tiene que usar en pacientes internados en monitorización permanente. Entonces, mucho cuidado. Es mejor usar cuando usamos en vía ambulatoria por vía oral, o máximo una ampolla de 30 miligramos al día. Si voy a usar más de esa dosis, es mejor que sea monitorizado y el paciente esté internado. El ketorolaco, como les decía, es uno de los más poderosos analgésicos que tenemos de este grupo, pero hay que tener cuidado de no usarlo por más de 5 días. Aquí voy a aclarar una cosa de eso de los 5 días, que vale número. Todos los antiinflamatorios y los analgésicos son, en realidad, no estamos tratando el problema de salud, la patología como tal. Solo son tratamientos sintomáticos. Es una cosa que perdemos de noción. Si hay dolor, usamos el medicamento. Si hay inflamación, usamos. Pero si a los 3 días, 4 días no mejora, hay que buscar la causa del dolor y la causa de la inflamación y atacar eso. Porque si se mantiene por más de una semana el dolor, la inflamación, es que algo está pasando. A veces perdemos esa perspectiva y empezamos a dar analgésico, cambiamos de analgésico, cambiamos de antiinflamatorio y seguimos recetando y no tenemos el diagnóstico de cuál es el problema de salud y esto solo tratamos sintomáticamente. Entonces, mucho ojo con eso, mucho cuidado con los analgésicos antiinflamatorios de usar por mucho tiempo. Si realmente no está pasando la sintomatología, se está manteniendo el dolor o la inflamación, hay que buscar obviamente la causa para atacar la causa y hacer que de una vez pase el dolor y la inflamación. Eso sería lo ideal. Sé que en muchos casos no se puede, pero eso es lo lógico, lo que hay que hacer en esta situación. Los oxicames. Ahí tenemos el piroxicam, tenoxicam, meloxicam. De este grupo, el que más ahora se utiliza es el meloxicam. Estos medicamentos, piroxicam, tenoxicam, meloxicam, su mayor efecto es antiinflamatorio. Más son antiinflamatorios que analgésicos. Para fiebre, descartado. No puedo usar porque no es la finalidad la fiebre, pero sí como antiinflamatorios. ¿Qué nos puede servir en algunos casos dolorosos? Sí, pero su máximo beneficio es usar para procesos inflamatorios. La desventaja es que el piroxicam y el tenoxicam son son dañinos o nos producen mucho efecto colateral a nivel gástrico, ¿no? Son gastrotóxicos. Nos pueden producir, como aquí dice, una irritación gástrica marcada. Pero el meloxicam no. El meloxicam es el medicamento, digamos, más noble de estos tres, porque el meloxicam no es gastrotóxico. Porque el meloxicam tiene una mayor, como les decía, creo que en la segunda clase, tiene una mayor selectividad por
el COX-2 y no ataca, no bloquea tanto a los COX-1, por tanto, no bloquea tan intensamente a las prostaglandinas protectoras. Más que todo nos actúa en las prostaglandinas inflamatorias, en la vía de la COX-2, y nos deja un poco tranquila a la COX-1. Entonces, por eso el meloxicam se ha puesto muy de moda, porque es un medicamento relativamente inocuo. Y la otra ventaja que tiene el meloxicam es que usamos 7,5 a 15 miligramos por día. Se toma una sola vez al día. Puede tomar 15 miligramos al día, o si quieren dividir la dosis, 7,5 cada 12 horas máximo. Y va a tener su vida media de 24 horas. Se vamos a tener cubiertos todo el día. Entonces, de fácil administración para pacientes que se olvidan tomar o cualquiera de esas cosas, ¿no? Esa es la ventaja del meloxicam. Por eso ahora se ha puesto tan de moda el meloxicam. Y verán ustedes que los reumatólogos lo que más recetan en los pacientes con artritis reumatoide. El tenoxicam y el piroxicam también son muy buenos antiinflamatorios, pero la desventaja es que producen una irritación gástrica muy fácil, ¿no? Entonces, de este grupo, el que destaca es el meloxicam, más que todo como antiinflamatorio. El sulindaco. El sulindaco es un medicamento antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Tiene una muy buena tolerancia gastrointestinal, no nos produce efectos gástricos muy frecuentemente, y una rápida acción y una vida media prolongada. Inicialmente, se decía que se podía utilizar en pacientes con enfermedad renal. Cuando yo era residente, a los pacientes renales que necesitaban a un antiinflamatorio, un analgésico, le daban el sulindaco. Pero en los últimos estudios nos han demostrado que hay que tomar la misma precaución que en cualquier otro AINE. O sea, no es tan así. Si bien es un poco menor la incidencia de efectos renales, de todas maneras, en todo paciente que ya tenga una disminución del filtrado glomerular, que tenga una insuficiencia renal, hay que tener el mismo cuidado. Está indicado en artrosis, en artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, enfermedades periarticulares, artritis gotosa aguda, traumatismos articulares, de partes blandas e inflamación en general. Estas son más o menos las indicaciones de la mayoría de los antiinflamatorios. La dosis oral puede ser de 200 miligramos cada 12 horas, máximo 600 miligramos al día, máximo 600 al día, ¿no? La ventaja es que solo se tiene que tomar 2 al día. El sulindaco no se lo usa mucho, pero ahí está. Luego tenemos el grupo que en su momento fue el boom, pero esto también empezaron a presentar problemas posteriores, los inhibidores específicos de la COX-2, como el celecoxib. Celecoxib, que todavía lo tenemos en el mercado. Ariana, ¿no puedo cambiarme el nombre? Tenemos el celecoxib a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas en artritis reumatoide. Usamos preferentemente 2 veces al día. O podemos usar una sola tableta de 200 miligramos cada 24 en caso de osteoartritis, es decir, de artrosis. Esas son las dosis. El celecoxib más que todo usamos como antiinflamatorio. Al bloquear solo la COX-2 y no la COX-1, no nos produce efectos renales ni gástricos y no afecta mucho la función plaquetaria. Todavía no se recomienda en niños porque no hay estudios de seguridad o cuál es la dosis kilo-peso que se debe dar en niños. De este mismo grupo eran el rofecoxib y el valdecoxib, que ambos han sido retirados del mercado. Por ejemplo, el rofecoxib se usaba de 12 a 25 miligramos cada 24 horas. También se podía usar en el dolor postoperatorio, etc., ¿no? Y estas dosis eran equivalentes a 800 miligramos de ibuprofeno. Pero ¿qué ha pasado? Se ha visto, como les he explicado el primer día y el segundo día, que estos medicamentos, al bloquear la COX-2, al ser un bloqueo tan intenso, favorecen más bien una vasoconstricción y la agregación plaquetaria, lo que condiciona a la aparición de coágulos. Y en pacientes que tienen factor de riesgo para infarto cardíaco, para accidente vascular cerebral, para una trombosis profunda, estos medicamentos se exacerban. Y ha habido varias muertes de pacientes que estaban tomando rofecoxib por infartos cardíacos y por accidentes vasculares cerebrales. Por eso se ha preferido retirar tanto el rofecoxib y el valdecoxib. No se sabe por qué el celecoxib, siendo del mismo grupo, siendo de la misma familia, diré, de medicamentos,
no produce tanto ese efecto. Sí hay un aumento de riesgo, como les mostré en una diapositiva, de tener un problema de trombosis, de formación de coágulos, pero no es tan intenso como el rofecoxib o el valdecoxib, por eso se lo ha mantenido, todavía el celecoxib lo tenemos, y ha salido un nuevo medicamento que es el heterocoxib, que es el que está actualmente de moda. Pero el heterocoxib es un medicamento muy caro, pero es otra opción. Entonces, hay que usarlos con cuidado, como siempre la recomendación para no tener estos efectos trombóticos y demás cuestiones, siempre usar la dosis más baja posible por el menor tiempo. Esa es una de las condiciones para no tener problemas, porque siempre está relacionado los efectos colaterales a dosis altas y por tiempos prolongados de acción. Entonces aquí vamos a hacer un resumen del perfil farmacológico de los AINES. ¿Quiénes actúan más que todo a nivel central? Es decir, a nivel del sistema nervioso central, que ahora se está hablando como COX-3, que sería las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central, es el paracetamol y metamizol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paracetamol y metamizol, si van a actuar a nivel central, básicamente son analgésicos y antipiréticos. No tienen acción antiinflamatoria. Son analgésicos, antipiréticos, dolor, fiebre. Acción preferentemente periférica, todo el resto de los AINES, ¿no? ¿Cuáles son los mejores analgésicos? Es decir, ¿cuáles son los medicamentos que más me sirven para tratar el dolor? El metamizol, el ibuprofeno a dosis analgésicas, que hemos dicho que es 400 miligramos, el ketorolaco, que es el más potente de los analgésicos, y el ketoprofeno. Esos son muy buenos analgésicos. ¿Cuáles tienen mayor rapidez analgésica? ¿Cuáles se absorben más rápido? ¿Cuáles te actúan más rápido? El ibuprofeno se absorbe muy rápido, hasta la media hora ya tenemos efectos. El metamizol, obviamente, tenemos la opción de usar por vía parenteral. El paracetamol también actúa muy rápido. El naproxeno y el diclofenaco tienen una acción rápida. Fundamentalmente el diclofenaco potásico. Mayor poder antiinflamatorio. ¿Cuáles son los mejores antiinflamatorios? Hasta aquí hemos hablado del dolor. Ahora, para tratar procesos inflamatorios, la indometacina es uno de los más potentes antiinflamatorios. El diclofenaco, el peroxicam, el meloxicam, que está bastante cerca de lo que es la indometacina, el naproxeno y el sulindaco. ¿Cuáles son los de mayor seguridad? Los que tienen menor riesgo de producirme gastritis medicamentosa, úlcera gástrica o sangrado digestivo, es decir, los que menos tienen efectos gastrotóxicos o de gastrolesividad. El paracetamol, obviamente, no tiene ningún efecto. Del ibuprofeno es muy bajo, el metamizol también, no hay mucho riesgo, nimesulide también, el meloxicam, que hemos dicho que más es COX-2, y el celecoxib. Estos son los medicamentos que yo tendría que utilizar en caso de tener un paciente con algún antecedente de úlcera gástrica o de gastritis medicamentosa. Entonces, este es el perfil, el resumen de todo lo que hemos revisado hasta ahora. Potencia de los AINES. A veces es bueno hablar de la potencia de los AINES. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene un perfil de analgesia que casi duplica a la del paracetamol. O sea, miren, y eso se llama la potencia. Hay un algoritmo que es el NNT, que nos dice que es 2,7, o sea, más o menos diría que es 2 veces más potente que el paracetamol en cuanto a la analgesia del ibuprofeno. Pero ojo, estamos hablando de ibuprofeno a 400 miligramos. No estoy hablando de ibuprofeno a 800. Es decir, no es subir la dosis, sino las dos tienen que ver que ya sea que se busque el efecto analgésico o el efecto antiinflamatorio. El poder antiinflamatorio es notoriamente variable. Por ejemplo, es 1,5 para el ibuprofeno. Esto ya es en relación a la aspirina. Es mejor efecto antiinflamatorio. Miren, es 4,6 para el naproxeno, es un mejor antiinflamatorio. 5,3 para el diclofenaco, que es un excelente antiinflamatorio. 7 para el piroxicam y el meloxicam, que están por ahí. Y 7,1 para la indometacina. Por eso decía, el más potente antiinflamatorio es la indometacina. En segundo lugar estaría el piroxicam y meloxicam. Luego el diclofenaco y luego el naproxeno, ¿no? Y el ibuprofeno sería, digamos, potencia antiinflamatoria, sería, digamos, no tan elevada, pero no se olviden que estamos hablando de 600 o 800 miligramos cada 8 horas. Esas son las potencias analgésicas. Y con eso hubiéramos concluido todo lo que son AINES hasta el día de hoy.
nos tocaría por revisar mañana los antiinflamatorios esteroideos. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna acotación? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Colegas, preguntas. Lo aprovecharemos al doctor. ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Normalmente dice que se utiliza 5 días máximo un antiinflamatorio. Y en caso del meloxicam, que viene, ¿no es cierto?, en medicamentos más la glucosamina, que vienen los sobrecitos por 30 sobres y las recetas normalmente creo que son para un mes, hasta 3 meses. Y en ese caso, dosis, ¿qué pasaría? ¿Meloxicam con qué me ha dicho? Con glucosamina. ¿Cómo se llama? El Dolocuraflex, después viene el No, pero el Curaflex no viene con meloxicam, esos son suplementos que se usan para la artrosis. El ácido hialurónico con la chondroitina, que vienen esas combinaciones. Eso es más que todo para, supuestamente, bueno, ellos dicen que para regenerar la articulación ya no se regenera. Los estudios para usar esos suplementos de ese ácido hialurónico con chondroitina, o que ahora que está de moda es novel, ¿qué se llama? El colágeno hidrolizado y todas esas cosas que son similares, es controversial. Hay algunos estudios que dicen que sí, que detiene el avance del desgaste, de que es la artrosis, que es un desgaste de las articulaciones, que sí podría frenar y que mejoraría el dolor. Pero son contradictorios, otros dicen que no sirve para nada. O sea, que eso está por eso no está dentro del INAME ni nada de esos medicamentos, más están como suplementos, que bueno, no causan daños, y eso sí hay que usarlos obviamente por más de 30 días, pero esos no tienen meloxicam. Doctor, Obviamente, doctor, lo ideal es que el tratamiento antiinflamatorio sea 5 días, pero obviamente depende del paciente. Si es más tiempo, hay que usar más tiempo, pero siempre haciendo los controles respectivos. Dígame. doctor, el Dolocuraflex, doctor, tiene 15 miligramos de meloxicam y 1500 miligramos de glucosamina en sulfato. Sí tiene Tiene, meloxicam, doctor. Esos que vienen, esas meloxicam. combinaciones maravillosas que hacen, que le llaman entre comillas maravillosas, igual, o sea, no puedo usar meloxicam por 30 días. Eso no sería adecuado. En casos crónicos como la artrosis, que es dolor crónico, lo mejor es usar unos 15 días, descansar otros 15 días, volver a usar 15 días, descansar otros 15 días. Así, porque son procesos crónicos. Ahora, también hay una contradicción, les digo por qué. El meloxicam, les digo, es más que todo antiinflamatorio. ¿Ya? El proceso de la osteoartrosis o la artrosis no es un proceso inflamatorio. Es un proceso degenerativo doloroso. Por eso el primer medicamento que se utiliza, el más inocuo, porque sabemos que tenemos que usar por mucho tiempo, es el paracetamol, ¿no? Entonces tampoco es muy bueno, porque ahí es donde perdemos la perspectiva. Y yo sé que las empresas farmacéuticas sacan unas combinaciones terribles, y ahí es donde entramos en contradicción. Reitero, la artrosis no es un proceso inflamatorio, es un proceso de desgaste de la articulación que produce dolor, no inflamación. En los pacientes que tienen artrosis, sus articulaciones no están inflamadas. Si ustedes hasta los revisan, no tienen inflamación. Sí tienen un crépito, un sonido, o hasta, por ejemplo, las rodillas se salen de su lugar, pero no más nada. Es un dolor neto. O sea, en este caso hay que usar más analgésicos que antiinflamatorios. Por eso esa combinación del Curaflex, no sé con qué, que tiene el meloxicam, quizás lo están usando porque el meloxicam es el menos gastrotóxico, pero no es en realidad. El meloxicam, les he dicho, su máximo beneficio es la inflamación, ir como antiinflamatorio. Entonces no justificaría mucho el uso en una artrosis, pero sí hay esas combinaciones. Sí, doctor, porque hay esa combinación. Entonces, ¿dónde estamos, digamos, no, con los ensayos clínicos y con lo que ya aprueba la FDA? Y sí que salen, como dice usted, formulaciones farmacéuticas bárbaras, combinaciones, ¿no? Y como que se receta por un mes, 3 meses, ¿ve? Eso le digo, no es adecuado.
no es adecuado, porque no porque una empresa farmacéutica la saque quiere decir que está bien. Si el otro día no hemos visto una propaganda que decía ya aquí no sé qué para los carnavales, donde hacían una combinación de un analgésico, una sal de rehidratación oral y tenía creo que un antiácido más mezclado en una misma cajita para que todos arreglen con gusto y después tomen eso. Pues esas combinaciones no son las adecuadas, ¿no? Pero las sacan las empresas por ganar dinero. O sea, no deberían entonces estar aprobados, ¿no es cierto? Porque No están aprobados, o sea, sí es que se valen de triquiñuelas. O sea, el meloxicam sí está aprobado en el INAM y todo esto. Obviamente, los que no son medicamentos, los que no son medicamentos esenciales, por ejemplo, todavía no están aprobados al CIN, es la condroitina y el ácido hialurónico, solo están como les decía, como suplementos alimenticios, pero ambos tienen una aprobación hasta ministerial, pues las combinan entre aprobados. Ese es el problema. Ya, gracias. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Y una combinación de naproxeno y piroxicam, doctor, se puede? No sería adecuado porque ambos actúan al mismo nivel, actúan a nivel periférico. Las combinaciones que hay que buscar siempre es donde actúan en distintos niveles. Por ejemplo, por eso decía, el paracetamol y la dipirona, por ejemplo, actúan a nivel central y el resto, ya sea el diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, lo que sea, actúa a nivel periférico. Entonces, esa combinación sí nos es útil porque estamos atacando al dolor por dos vías diferentes. Entonces, eso sí nos va a ser de mayor beneficio. En cambio, si yo combino naproxeno con ¿cuál me he dicho? Digamos, naproxeno con piroxicam, es como si yo le estuviera dando dos piroxicames, porque actúan al mismo nivel, a nivel periférico. Entonces, las combinaciones tienen que ser inteligentes, buscar dos vías alternativas. Es como apagar el incendio por dos vías, mientras unos están echando agua desde el cielo, o estamos manguereando desde abajo, desde la tierra. Esa es la idea de las combinaciones. Por eso he hecho énfasis en qué medicamentos actúan a nivel central y qué a nivel periférico, para hacer precisamente las combinaciones. O sea, las combinaciones ideales son cualquiera de los AINES con paracetamol, con dipirona, porque eso actúa a nivel central. Y más que todo Gracias, para doctor. Doctor, al chat tenemos una pregunta. ¿El ácido acetil salicílico pierde su acción antiagregante a dosis mayor a 160 miligramos? Pregunta la doctora Claudia Martínez. No pierde su acción antiagregante, pero sí empieza a presentar otros efectos colaterales, que es lo que queremos evitar. A mayor dosis ya nos aparecen, ahí sí ya tenemos mayor riesgo de gastrolesividad, de nefrotoxicidad. Si ustedes dan una aspirina de 500 miligramos, igual tiene un efecto antiagregante, pero solo que vamos a tener más efectos colaterales, por eso se trata de usar la dosis más baja posible. Por ejemplo, el medicamento más barato en este caso es la aspirineta, que es 100 miligramos, que es lo ideal. Pero ya ha habido una empresa que ha sacado la cardioaspirina, ¿no ve? Y es de 80 miligramos. Es que la más baja dosis, incluso hay una, sí, de 80, es de 80. Y una aspirineta nos cuesta, pues, bueno, costaba 10 o 20 centavos, no sé cuánto estará ahora. Y la cardioaspirina cuesta 2 bolivianos por ser cardio, pero es la misma cosa. O sea, son triquiñuelas que usan las empresas. Pero en general no pierde a mayor dosis, pero sí nos produce mayor. Como tenemos que tomar cada día este medicamento, es mejor usar las dosis más bajitas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Ha estado muy bien entendido, creo, doctor. Al chat, doctor. He visto recetas de UTI, paracetamol en ampollas y también metamizol en ampollas. ¿Esa combinación se puede? Pregunta la doctora Cristina. Si vamos a usar ambas en ampollas, no le veo mucha eficacia, a menos que estén usando el metamizol por su efecto relajante muscular, no sé, de la musculatura lisa, ¿no? Pero
Para mí el paracetamol en ampollas es suficiente. Quizás yo mezclaría con otro de acción periférica. Perfecto, doctor. ¿Alguna otra consulta, colegas? ¿O estaríamos cerrando esta noche? Disculpe una preguntita más, doctor. ¿El ketorol es analgésico potente y es antiinflamatorio o es bajo como antiinflamatorio? ¿O lo podemos utilizar? El ketorolaco tiene una acción antiinflamatoria muy baja, no justifica usarlo como antiinflamatorio. Además, también una cosa es cierta, tratar el dolor es, ahí sí no vamos a necesitar más de 5 días para el dolor, pero la inflamación se nos tiende a hacer un poco más largo. Generalmente, para procesos inflamatorios tenemos que usar medicamentos hasta 15 días, ¿no? Entonces, como les decía, el ketorolaco no podemos usar por muchos días por su efecto nefrotóxico, entonces es mejor usarlo solo como analgésico porque su efecto antiinflamatorio no es muy bueno. Si yo quiero usar un antiinflamatorio 10 veces mejor que el ketorolaco, pues el meloxicam y no me produce efectos gastrotóxicos ni nefrotóxicos. Doctor, y en procesos odontológicos que normalmente recetan, ¿no es cierto?, ketorol para el dolor fuerte, ¿se podría combinar con un ibuprofeno o sería muy gastrolesivo? Sería muy gastrolesivo. Si yo quiero combinar mejor del ibuprofeno con paracetamol, ahí voy a tener un excelente efecto analgésico y también un efecto antiinflamatorio. Ya, sí, está muy bien. Ya, doctor, gracias. No hay más. Hagan la prueba de combinar ibuprofeno con paracetamol. Les va a ir muy bien, les garantizo. Doctor, creo que una última en el chat. Doctor, en enfermos renales, ¿es adecuado el uso de ketorol y diclofenaco en ampollas? Se puede usar, pero hay que disminuir las dosis. En base, hay unas tablas para hacer el cálculo de las dosis de acuerdo al índice de filtrado glomerular. Si están en los renales, hay que ver con qué tasa de filtración está, y de acuerdo a eso hay unos cuadritos para ir disminuyendo la dosis. No hay una dosis estándar, no le puedo decir, digamos, dele la mitad o dele la cuarta parte. Depende del filtrado, eso saben hacer muy bien los nefrólogos y ellos son los que tienen que ayudar. Hay unas tablas para, de acuerdo al filtrado glomerular, hacer el cálculo de la dosis, porque no se olviden que todo medicamento que nosotros consumimos son metabolizados en el hígado y excretados por el riñón. Si el riñón está en falla renal, entonces, si está en falla renal, el medicamento va a tardar en eliminarse, por tanto va a tomar mucho más tiempo. Me están pidiendo la tabla, voy a tratar de conseguírselos para mañana. Súper. Parece que no hay más. Hay otro, dice el meloxicam a nivel respiratorio para una inflamación de amigdalitis. Sí, puede ser útil para una amigdalitis, pero de esas que uno no lo deja ni tragar. Sí funcionaría como antiinflamatorio. Dexametasona y diclofenaco en ampollas. ¿Puede ser utilizado en esa combinación? No sé si responder eso ahora o mañana, pero bueno. Mañana vamos a revisar esto de los corticoides, pero esa combinación es muy buena, les digo primero. Sí va a funcionar, pero porque la dexametasona actúa a un nivel y el diclofenaco a otro, y va a ir bastante bien. El problema es que potenciamos en mucho los efectos colaterales. Una combinación de dexametasona y diclofenaco nos es hasta 5 veces más gastroagresivo. Y si el paciente tiene antecedentes de úlcera gástrica, si tiene antecedentes de gastritis medicamentosa, es muy peligrosa esa combinación. Si bien es efectiva, es altamente riesgosa de efectos colaterales. Y mañana espero que escuchen la charla de esteroides, van a ver que los corticoides son los que más efectos colaterales tienen, más que los mismos AINES, el doble de efectos colaterales. Mañana vamos a describir eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo sé que ahora, lastimosamente, nuestros amigos traumatólogos de rutina están combinando dexametasona con AINES y no es lo más adecuado. Seguimos con preguntas en el chat, doctor, si aún puede respondernos. Esperando un ratito, ya no participa esa pregunta.
Sí, para el tratamiento de una migraña, consultan, doctor. Bueno, el tratamiento de la migraña es un poco diferente. En la migraña, claro, cuando está el dolor podemos usar, hay que empezar por lo básico, paracetamol yo sé que no se va a calmar, pueden usar ibuprofeno, si no funciona empiezan a mezclar ibuprofeno con paracetamol, etcétera. Pero también hay otros antimigrañosos que se puede utilizar, pero lo fundamental en la migraña no es tanto tratar lo que no hacen muchos de mis colegas, es que se ocupan más de tratar la crisis cuando ya está el dolor, que es lo más difícil. A veces hay que usar hasta el ketorolaco. El ketorolaco, por ejemplo, es muy buena opción está para la migraña, porque la migraña es un cuadro que no dura más de 2 o 3 días. Entonces el ketorolaco va muy bien en la migraña, pero eso es para el ataque agudo. Lo fundamental en la migraña hay que hacer el tratamiento preventivo. Esa es otra cosa. Y eso es lo que no hacen muchos de mis colegas. ¿Qué es el tratamiento? Se dan medicamentos que, por ejemplo, hay personas que tienen sus ataques de migraña una o dos veces, una vez a la semana o cada 2 semanas, y es bastante cíclico. Entonces, cuando se hace un tratamiento preventivo, en el tratamiento preventivo lo que vamos a ir espaciando, lo que antes le dolía cada 2 semanas se va a volver cada 3, cada mes y así va a ir bajando. Y el tratamiento preventivo sí se lo hace por mucho tiempo. ¿Con qué medicamento? Se puede usar el propanolol a dosis bajas, se puede usar ciertos antidepresivos como la imipramina, para estas cosas, entonces ese es motivo de otra charla, pero si ustedes tienen pacientes con migraña o gente, vean el tratamiento preventivo de la migraña. Eso es lo ideal para bajar los ataques. Claro, en la fase aguda, cuando el dolor ya se ha establecido, como les decía, les he mencionado qué medicamentos podemos utilizar, aparte de los antimigrañosos. Para dolor, cuando colocan brackets, dan Flogenes Relax, más ketorol. Bueno, es una combinación, no sé, bueno, el Flogenes Relax estoy creyendo que les dan, como han tenido la boca abierta mucho tiempo, se puede producir un trismus, que es una contractura de los músculos maceteros a nivel de la articulación temporomaxilar, y eso es bastante molestoso. Entonces, seguramente a muchos de odontólogos les ha debido suceder eso del trismus, por eso usan el Flogenes Relax. Esa combinación con ketorol no la veo muy adecuada. Yo, como les digo, preferiría usar el Flogenes Relax con paracetamol, me saldría más barato, más fácil y también efectivo. Porque obviamente el dolor es más hasta que se acostumbre la mucosa gingival al roce con los aparatitos de los brackets, ¿no? Básicamente es eso. ¿A qué hora se toman 2 Bielectros juntos? ¿Qué es Bielectros? No entiendo. O es nombre comercial, creo. Es un nombre comercial, doctor. Bioelectro es. ¿Y se acuerdan qué es? Porque yo no manejo, yo practico lo que predico, yo no uso nombres comerciales, yo uso nombres genéricos. Si me dicen qué es el Bioelectro. Porque la norma dice que nosotros no debíamos usar nombres comerciales, debíamos usar nombres genéricos. Doctor, el Bioelectro es una combinación de paracetamol de 250 miligramos con ácido acetilsalicílico de 250 y cafeína de 65 miligramos. Entonces eso es un antimigrañoso. Sí. Hay muchos antimigrañosos y sí, dentro está la cafeína se usa más que todo como antimigrañoso. Se puede utilizar, pero como les digo, hay otras opciones. En esto, para la migraña, como les digo, lo que hay que buscar siempre es el tratamiento preventivo, más que buscar tratar la crisis. Claro, en la crisis, como les digo, se puede usar, bueno, insisto, ibuprofeno con paracetamol es muy buena, es una buena potenciación analgésica, o el ketorolaco, pero para la crisis. Pero lo que hay que tratar de buscar es espaciar los ataques mediante un tratamiento preventivo, el hecho con propanolol a 2 bajas o con antidepresivos como la imipramina, se puede utilizar. También hay algunos anticonvulsivantes que también se puede usar para la prevención y eso los toma por meses. En niños de 4 a 8 años con faringomielitis se puede dar ibuprofeno por más de 4 días, sí, se puede dar hasta una semana, no hay ningún problema. Siempre
viendo los síntomas, ¿no? Se supone que un buen tratamiento, si fuera una faringomigdalitis, digamos, bacteriana que recibe el paciente antibiótico, se supone que a las 72 horas ya va a haber mejoría. Por eso a los 4 o 5 días ya tendríamos que ir suspendiendo la medicación porque supuestamente ya mejoraría. Si no mejora, entonces sí, se puede prolongar unos días más, pero siempre tiene que haber una leve mejoría. Si no hubiera nada de mejoría, hay que ver qué está pasando. Por ahí se está formando un absceso o algo de eso. Pero sí, no hay ningún problema hasta los 7 días. Y creo que con eso hemos acabado las preguntas. Sí, parece que sí, doctor. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por su tiempo, por todo, todo lo que nos ha podido compartir. Realmente tenemos muchas dudas que hemos salvado hoy día. Y bueno, también agradecer a todas las colegas, ¿no? Que se dan tiempo y que están compartiendo con nosotros día a día en las jornadas del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija. Con usted, doctora, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas las colegas. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, colegas.